mañana vamos a empezar el mensaje que viene siendo Siguiendo los Pasos de Jesús. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Qué es lo que estudiamos la semana pasada? Discípulos o seguidores. Ok. ¿Ya cambiaron un poquito de mente si somos seguidores o somos discípulos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué queremos ser? Dime. Discípulos, ¿verdad? Correcto. Básicamente el tema de la semana anterior fue si somos seguidores o discípulos. ¿Cuál somos nosotros o cuál eres tú? Esta semana vamos a tener una pequeña lectura para introducirnos en donde habla sobre cuando nosotros tenemos miedo, seguir a Jesús de la forma en que necesitamos hacerlo. Y dice así: nuestro amoroso, fiel y poderoso Dios nunca nos abandonará y por eso no necesitamos sucumbir al miedo. A lo largo de la Biblia, los mensajeros y los profetas de Dios le dicen a su pueblo que resistan al miedo. Creo que durante toda la Biblia hemos leído, tenemos todas esas frases en donde dice: no tengas miedo, no te angusties, no te preocupes. Abundan y son muchas en la Biblia. Tenemos muchas promesas sobre el tema. Eso debería ser suficiente para hacernos pensar que tal vez en este mundo es seguro y cómodo como siempre hemos soñado. Con todos estos mandamientos de no tener miedo, a menudo respaldados por promesas de Dios, con nosotros podríamos comenzar a sentirnos invencibles. Pero una mirada más atenta y nos cuenta la historia es diferente. ¿A quién dijo Jesús estas palabras? Si vemos en Isaías 41:9, por favor. ¿Qué nos dice Isaías 41:9? Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre y te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Dónde más hemos escuchado esas frases o esos versículos o capítulos conocidos muy fuerte? En Josué capítulo 1 del 6 al 9, que viene siendo algo de los versículos más conocidos sobre este tema. Dice así, Josué capítulo 1 versículos 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tenemos básicamente estos versículos en donde nos está hablando de no tener miedo, de esforzarnos, de ser valientes, de dejar todo a un lado, ese miedo que nos infunde el mundo. Podemos ver en todas estas historias, en cada una de ellas, que estas personas no estaban a salvo, y sin embargo Dios les dijo, no temas. Porque muchas de estas personas pasaron por muchas tribulaciones, muchos problemas para poder llegar allá. Pero sabemos que Él nos está diciendo lo mismo en el día de hoy. Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento nos está diciendo en el Nuevo Testamento. Nos está diciendo que sigamos y sigamos adelante, que no tengamos miedo. Que aunque es posible que el sufrimiento no desaparezca, el amor y la presencia de Dios siempre va a ser fiel. Nunca se va a apartar de nuestro lado. ¿Qué implica convertirnos en discípulos de Jesucristo? La semana pasada vimos que nosotros debemos ser discípulos de Jesucristo, mas no nada más seguidores. Implica ser discípulo que tiene que ir más allá de una simple decisión. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, es una decisión que tomamos de seguir a Cristo, pero también implica un compromiso continuo de seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Recordemos un poco, el discípulo siempre va más allá de una decisión.
Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice, vamos siempre más allá de una simple decisión, no es una decisión cualquiera. No muchas personas aceptan a Cristo, no muchas personas quieren tomar y dar ese paso de fe, porque esto implica un compromiso continuo y genuino de seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. Implica seguir sus enseñanzas, las enseñanzas que Él nos dejó a través de su Biblia, de su estudio. Implica adoptar su ejemplo de vida. Implica comprometerse a vivir de acuerdo con los principios de Jesús. Seguimos preguntando, ¿es fácil seguir a Jesús o es complicado? A veces dicen que es fácil, a veces dicen que es complicado. Pero realmente cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos aceptado, se viene siendo fácil. Por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Jesucristo, tomamos una decisión de fe y creencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creemos en su enseñanza central y a través de la fe. También seguimos sus enseñanzas y esto viene y nos implica que debemos estudiar, escudriñar, comprender las enseñanzas de Jesús, que se encuentran principalmente en todos los evangelios del Nuevo Testamento. Tenemos que imitar su ejemplo, tenemos que buscar y considerar su ejemplo de amor, de compasión, de humildad y en especial de servicio que habíamos hablado. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? No vino para ser servido, sino para servir. Cuando aceptamos a Cristo también tenemos un arrepentimiento y un perdón. Porque recuerde que sin arrepentimiento no puede haber salvación. No podemos haber cambiado sin tener un arrepentimiento verdadero. Luego de esto dice, tenemos una relación personal. Esa relación personal que tenemos viene siendo entre Jesús y nosotros, entre Dios y nosotros. Esta relación viene a través de la oración, del estudio, de la búsqueda de la voluntad divina del Señor. Nunca vamos a poder tener una relación con Dios si no estudiamos, si no nos congregamos, si no aplicamos la oración en nuestras vidas. También tenemos una comunidad cristiana. Sabemos, como dice su palabra, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. La mayoría de tradiciones cristianas enfatizan la importancia de la comunidad cristiana. Los discípulos solían participar de la adoración, la comunión y la colaboración con los creyentes. También tenemos el testimonio y la evangelización. Los discípulos son llamados a compartir la fe. Y habíamos hablado que todos somos seguidores al inicio y luego nos tenemos que convertir en discípulos del Señor para poder compartir su fe con los demás y ser testigos de las enseñanzas de Jesucristo, que busca una relación con las demás personas. ¿Alguien me puede decir qué entiende por el llamado? ¿Qué es un llamado? ¿O el llamado únicamente es para el pastor, para los diáconos, para los líderes principales? El llamado viene siendo para todos. El llamado no es únicamente para el pastor, para los diáconos, y el llamado viene siendo en general para todos los que hemos aceptado a Cristo. A continuación les voy a leer unos versículos en donde básicamente estamos hablando. En Mateo 22, 24. Si alguien lo tiene, lo quiere leer, por favor. Mateo 22, 14. Correcto. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ok. ¿Se acuerdan un poquito de a dónde viene toda esta historia o la parábola de qué se trataba? Se trataba de la parábola de las fiestas, de las bodas, ¿verdad? En donde básicamente todos rechazaron el llamado a la invitación a la fiesta. Por eso dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces no quiere decir que nada más llamó a los que van a ser pastores, o los que van a ser diáconos, o los que van a ser líderes. A todos nos está llamando, pero no tomamos siempre la decisión. En esta parábola muchos rechazaron, básicamente la mayoría rechazó la invitación.
Y eso lo podemos encontrar desde el capítulo 22, versículo 1, en donde dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas de estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿somos llamados o no somos llamados a ser discípulos del Señor? ¿Es correcto? En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24 al 28 nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se imaginan lo que hace Dios? ¿Se imaginan cómo nos llama a todos por igual? Y no importa el pecado donde estemos, porque dice: de lo más vil, de lo que no es sabio, o sea, de las personas que no hemos estudiado, de las personas que no conocemos, Él hará lo más grande. En Romanos 9:11 nos dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama. ¿Y quién es el que nos llama? El Señor. Correcto. Entonces, seguimos entendiendo que no básicamente es nada más seguir al Señor, no básicamente es caminar, sino es ser discípulos. ¿Y qué quiere ser discípulos? Seguir los caminos del Señor, hacer lo que el Señor hizo y discipular a más gente, multiplicar eso, porque básicamente cuando somos seguidores única y exclusivamente nos sentamos como oidores, nos sentamos y, como dije la semana pasada, lamentablemente llegamos a la iglesia por compromiso, por cumplir lo que dice la palabra del Señor, mas no viene siendo algo que en donde yo me quiero preparar. No más. Este es bastante conocido, este versículo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe a sus obreros a su mies. Volvemos al punto. Los llamados son muchos y pocos son los escogidos. Pocos son los que toman la decisión de ser discípulos del Señor y seguir multiplicando sus caminos. Muchos nada más nos convertimos en oidores.
El llamado al discipulado podemos encontrarlo. Tengo 3 puntos que tocar que son el llamado al discipulado. Lo podemos encontrar en Mateo 4:19. Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un versículo muy conocido, un versículo que se lo ocupa mucho, pero un versículo que no es tan largo, y si lo entendemos de alguna manera, viene siendo con la respuesta de este llamado. ¿Qué nos dice aquí? Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron esos pescadores en ese momento? En ese momento los pescadores dejaron todo, dice, y siguieron completamente. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El discipulado requiere renuncia y llevar la cruz. En Marcos capítulo 1, 16, 20 podemos ver lo que nos dice. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Se imaginan lo que es eso? Estar y que estemos trabajando, que estemos haciendo nuestras tareas cotidianas, y venga y nos diga, hey, vámonos, y dejemos todo, completamente todo, sin regresar a ver. La semana pasada vimos 3 discípulos que no lo siguieron. 3 discípulos que tenían perros. Pero déjame que vaya y entierre a mi padre. Pero déjame que vaya y me despida de mi gente. Tenían perros. Estos discípulos dijeron, y dejando luego sus redes, lo siguieron. Dejaron todo, dejaron su trabajo, dejaron todo y lo siguieron. También el llamado al discipulado es un compromiso total a poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Lo podemos ver en Mateo 6:33. También un versículo muy conocido. ¿Alguien lo quiere leer o alguien lo quiere decir si lo sabe de memoria? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas y entender que eso viene por la fe, porque la única forma de entender es eso, por la fe. Porque a veces nos pide, como dije al inicio, sacrificio, entrega completa, dejar muchas cosas para poder trabajar para el Señor, servir a los demás. Punto número 2, la transformación en el discipulado. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gusta en Romanos 12:2, en la Nueva Versión Internacional, lo que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se imaginan que primero, antes de cualquier cosa, tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar? Nosotros, cuando nos convertimos y aceptamos a Cristo, dice, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Y por qué cuando nos convertimos a Cristo y estamos en el camino del Señor, seguimos todavía cargando nuestro bagaje anterior, cargando nuestro pasado? Si Dios ya nos perdonó, si Dios ya limpió todo. Muchas veces nos quedamos con eso y como nos dice aquí, nos da una promesa que dice, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar esa promesa si no renovamos nuestra mente, si no cambiamos nuestra forma de pensar?
El discipulado implica una transformación de adentro hacia afuera. El discipulado viene siendo eso. Primero tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma y mi relación que tengo con Dios. Y acuérdense, el Espíritu Santo es quien nos va a dar toda esa guía, pero cuando nosotros estamos en una relación íntima con Dios. Renovamos nuestra mente también por medio de la palabra del Señor, estudiando, leyendo y orando. En 2 de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recordemos que la transformación que vamos a tener es un proceso continuo, no es un proceso de la noche a la mañana, y no termina sino hasta cuando ya estemos en la presencia del Señor. Toda nuestra vida vamos a llevar ese proceso de transformación, de cambio, porque acuérdense, todos pecamos, todos y cada uno de los días. Todos luchamos con algo, todos tenemos pruebas que pasar, desiertos que atravesar, que a la final eso vienen siendo nuestro campo de entrenamiento. La transformación es un proceso continuo hacia la imagen de Cristo. Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios 4:4, que nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Sabemos que él está cegando el entendimiento. Esta mañana que tuvimos el estudio bíblico estábamos mirando eso. Hay mucha información, demasiada información que trata de tergiversar todo lo que la Biblia enseña, todo lo que los cristianos aprendemos. Y hay muchos temas que están apareciendo en videos, en lecturas, en donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que miramos y con lo que compartimos. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto viene siendo la transformación en el discipulado. Y el punto número 3, y que le veo que es uno de los más importantes, que dice el fruto del discipulado. En Juan 15:8 dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto del discipulado siempre va a glorificar a Dios. El fruto del discipulado va a ser que nos conozcan como discípulos, porque dice su palabra: por sus frutos los conoceréis, no por otra cosa. Mostramos que somos discípulos de Jesús cuando llevamos mucho fruto, cuando hacemos las cosas que a Dios le agrada. En Mateo 7:16 al 20 podemos ver: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se imaginan todo esto que nos da esta lista en Gálatas? ¿Cuáles son los frutos? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre que muchos no tenemos a veces, la templanza. Colosenses capítulo 1 versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 5 del 8 al 10: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y uno más, Lucas 8:15:
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Básicamente podemos ver que nos habla mucho sobre lo que es tener el fruto del discipulado. Como conclusión y para finalizar podemos tener, al convertirnos en discípulos de Jesús, experimentamos una transformación profunda. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos tenido ya tiempo en el Evangelio, hemos ido viendo nuestros cambios, nuestras formas y esa transformación que nos está hablando. Tengo básicamente 15 años en el Evangelio y he podido ver cómo el Señor ha ido cambiando mi vida, mi forma de pensar. El día viernes nomás les decía, habían cosas que yo las decía, nunca las voy a hacer, no las voy a hacer, no me ha llamado, no me ha dicho nada el Señor, hasta cuando el Señor obra de diferentes maneras para hacernos cumplir con su palabra. Tenemos que renunciar a nosotros mismos. ¿Cómo renunciamos a nosotros mismos? Esta mañana renunciamos al sueño, renunciamos al tiempo que podríamos estar, renunciamos a venir en medio del frío que estaba esta mañana y seguimos con frío. Básicamente tenemos que renunciar a todos nosotros para poder seguir al Señor. Seguir el llamado para nuestro Señor no es fácil, es una vida de continua renovación. Recuerden que siempre vamos a estar conformándonos a la imagen de Jesucristo. Esto nos va a hacer que lleguemos a ser discípulos fructíferos y llevando el plan de salvación a los demás. ¿Recuerdan la canción del alfarero? Que muchas veces pensamos que las ponemos aleatoriamente. Eso no es así. Muchas veces nosotros tenemos que dejarnos moldear, como dice la canción, como el barro. Nosotros somos el barro en las manos del Señor. Si nosotros no nos dejamos moldear, si no nos dejamos trabajar, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Seguir siendo un simple seguidor, un simple oidor de la palabra y hasta ahí quedar? Debemos entender y aceptar que fuimos llamados por Jesucristo, porque no todos tienen el llamado, no todos lo van a aceptar. Cualquiera que sea, tenemos que aceptarlo de todo corazón, porque vamos a tener y tenemos que tener una verdadera relación con Jesucristo. Y recuerden que Él va a guiar nuestros pasos, Él va a guiar nuestra vida, pero para eso tenemos que dejarnos guiar, dejarnos moldear. Y entonces, como dicen en computación, ¿sí saben lo que es formatear un disco, verdad? ¿Saben lo que es formatear un disco? Formatear una memoria. Y ayer me acordaba porque Jimmy le dio una memoria con información, la tuve que formatear. Básicamente el renovar nuestra mente es eso, poner nuestra memoria, nuestra mente en cero y arrancar, como dice la palabra del Señor. Todo lo vamos a dejar atrás, todo es hecho nuevo. De aquí empieza una nueva vida. Tenemos que tener ese cambio de mente. Si no cambiamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de orar, nuestra forma de buscar al Señor, nuestra forma de leer la Biblia, nuestro tiempo para entregarle a Él. Si pasamos demasiado tiempo en redes sociales, si pasamos demasiado tiempo en otras cosas y no le estamos dando tiempo a Él, no estamos renovando y no estamos cambiando nuestra forma de pensar y no podemos hacer lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Cómo podemos conocer la buena voluntad del Señor, como nos dice su palabra, si no hacemos eso? Vamos a mirar un versículo final para ver que dice Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si no renovamos nuestra mente, ¿cómo vamos a poder amar de cierta manera al Señor? Vamos a llegar a conocer una parte, no vamos a amar completamente, porque aquí nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, vamos a seguir teniendo miedo a seguir a Jesucristo como discípulos, a comprometernos y ser buenos discípulos. Recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Se acuerdan el versículo que está en 2 de Timoteo 1:7? Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Es correcto, ¿verdad? ¿Vamos este año a convertirnos en buenos discípulos del Señor? Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, vamos a seguir orando, vamos a seguirle dando más tiempo al Señor. Muchas veces tomamos y decimos que oramos y le damos únicamente 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y a veces al apuro salimos y no le damos el tiempo correcto, o pensamos que cuando oramos en la comida ya estamos orando. Eso no se trata de una relación con Él. Una relación con Él viene siendo tener un tiempo apartado para la oración, para estar Él y uno solos en oración. Estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Como hemos estado estudiando en estas semanas, explicándoles un poquito el tema de que no es nada más llegar, leer el versículo y quedarse ahí. O llegar, o como les decía esta mañana, que todo lo que hablamos aquí también se ha comprobado por ustedes, que algo que les parezca que no quedó, no cuadró, no está bien, vayan y lo escudriñen y lo busquen. Esa es la forma de buscar y aprender más. Y esa forma de volver a aprender de ustedes y enseñar viene siendo mucho más fácil para poder ser discípulos. Yo les decía que una de las formas que el Señor me ha estado trabajando el año pasado fue cuando empezamos la célula. Cuando empezamos la célula, el Señor empezó a enseñar. Y recordé algo que me decían mis profesores en la universidad, que todo lo que nosotros aprendemos, si no lo transmitimos, básicamente no sirve de nada, porque nuestro conocimiento se queda aquí. Y si nosotros hemos estudiado la palabra del Señor en el seminario, hemos estudiado y seguimos estudiando y seguimos escudriñando y buscando, y no lo transmitimos, básicamente quiere decir que no estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo: compartir las buenas nuevas, compartir el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Compartir lo que el Señor vino a hacer, a darnos vida, y vida en abundancia, a salvar nuestras vidas de básicamente el infierno. Básicamente esto es la predicación de hoy día. Vamos a orar para ser despedidos. Jimmy. Y Señor, en esta tarde te damos gracias que tú nos permitiste de estar aquí. Te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros para poder tener ese cambio de mente, ese cambio que necesitamos hacer para ser discípulos verdaderos de ti, Señor, en donde podamos seguir compartiendo y multiplicando tu palabra, Señor, que es la única forma en que podemos compartir y trabajar y poner nuestro ser en tu servicio, Señor. Permítenos ser siervos humildes en donde podamos estar con los demás hermanos, Señor, compartiendo tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por venir.